Y le pido a los ministros que tomen su lugar, menos mi hermanita. Damos gloria a Dios por los ministros, amén. Y también por los que se han de añadir a al grupo, a los ministros, al ministerio de la alabanza, amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Y vamos a leer el 18. Gloria a Jesús. Y estamos contentos, hermanos, amén, porque pudimos ir y invitar hoy en día a la gente allá afuera. Amén. Pasamos los folletos, decimos Dios te ama. Jesus loves you. Pero me decía algo muy importante Giovanni. Decía, pero también murió por ti. Decía, Jesus loves you, but he also died for you. Amén. Y sí, eso me tocó ahorita que llegó. Gloria a Dios por nuestro hermano Giovanni. Amén. Es un milagro caminando, ¿verdad? Amén. He escuchado su testimonio y lo veo y sé que Dios es bueno. Amén. Eres una bendición, hermano, para nuestras vidas. Amén. Y hermanos, Lucas 18. Y vamos a leer el único versículo, vamos a leer el 14, amén. Vamos a ser diferente, a ver si, sé que el Espíritu de Dios está aquí, hermano, y va a hablar. 18 del versículo 14, ya lo tienen. Vamos a leer, amén. Dice la palabra de Dios: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una vez más, hermano, todos juntos lo vamos a leer. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece y el que se humilla. Amén. Amantísimo Padre, buen Dios, te damos gracias por tu palabra, oh Señor Jesús. Gracias por este privilegio. Gracias por mi vida, oh Señor, por la salud y la fuerza que me das. Gracias, oh Dios mío, por tu pueblo, Señor, que se encuentra aquí, Señor, que se ha esforzado, Señor Jesús, para venir, oh Dios mío, Señor, y a comer de lo mejor en esta tarde. Padre, te pido que tu Espíritu Santo me use, oh Señor, Padre, que, oh Dios mío, me añada palabra, oh Señor Jesús, que esa fresca unción hable en esta tarde, oh Señor, Padre, y que todos recibamos, Señor, de lo que tú tienes, oh Dios mío, de lo mejor que tú nos puedas dar en esta tarde, oh Señor, esa palabra que necesitamos, que seas tú dándola a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús creemos y lo recibimos. Amén. Puede sentarse, hermano, amén. Y aquí estaba dando la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cuántos la han leído? Amén. Levante su mano. ¿Cuántos han leído esa parábola? Amén. Ya la sabemos, entonces, conocida. El fariseo, ¿verdad? Todos sabemos que el fariseo es una persona, o en ese entonces, que sabía de la ley, que originarios eran judíos, entonces tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y pero eran como orgullosos, eran como que querían gloria para ellos. Y decía ahí, y hemos mirado otros versículos en la Biblia, que Jesucristo los exhorta y hasta los acusa y les dice hipócritas, porque ellos decían y dicen que yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo esto, yo oro y hago esto y lo otro. Pero es que es simple, porque el Señor quiere y anhela que nuestro corazón esté aniliado con Él. Ya lo de afuera, lo exterior, el Espíritu de Dios se va a encargar de moldearnos, de enseñarnos cómo es que tenemos que vivir. Pero lo importante es que entiendamos que empezamos desde nuestro corazón a lo exterior. Y ellos lo tenían al revés. Ellos decían que si por ayunar, por leer la palabra, ya tenían esa gracia de Dios. Y no es así. Y el publicano aquí lo miramos de que dice
lo único que dice, versículo 13, mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Él estaba lejos, porque los fariseos cuando oraban, querían estar en lo más cerquito del templo, donde los miraban todos, allá orando y diciendo. Pero el publicano estaba allá atrás y ni podía alzar, porque sentía de que él no era digno. ¿Quién soy yo para estar en tu presencia? Y que decía, y se pegaba, decía, sé propicio a mí. En otras palabras, que el publicano decía, Señor, reconozco que yo soy un pecador y que necesito tu perdón. Entonces leemos ahí en la porción donde empezamos, de que quién se fue justificado a la casa. El publicano se fue justificado. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es Dios que hace esas cosas, hermano. Amén. Dios nos humilla, pero también Dios nos enaltece. Dios nos da ese lugar a nosotros. Amén. Cuando no hay orgullo, cuando no hay que yo quiero ser el mejor para que me mire la gente, cuando no hay eso en nuestras vidas, el Señor te va alineando y te va dando esto, ahí está, Pastor Abdiel. Yo tengo un gran ejemplo, nuestro Pastor Abdiel. Y él empezó, yo lo conocí en donde estábamos congregándonos, y era pastor de jóvenes, y Dios usaba su vida en gran manera. Y Dios ya tenía ese propósito alineado, porque ahí había una humildad en su vida. Reconocía de que no somos dignos, y Dios lo pone en ese lugar. Dios nos pone en ese lugar, hermanos. Y leemos y seguimos, hermanos, con esto de que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y si miramos la parábola del hijo pródigo, y yo sé que muchos ya no la sabemos, están en el mismo capítulo, en el mismo libro, capítulo 15, y en el 11 empieza a decir otra parábola que decía nuestro Señor Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y este joven, este muchacho, él ya se sentía que ya podía. Él ya se sentía de que no necesito de mi papá. Dame lo que es mío, dámelo, porque ya no dependo de ti. Y eso es ser enaltecerse. Ese orgullo es el que te lleva a que Dios te humille. Y si seguimos leyendo, no muchos días después dice: juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada allí. ¿Y qué pasó? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo él lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjese lo que pasa cuando uno piensa de que está haciéndolo bien, que ya no necesita de Dios, que ya no necesito ya no necesito de la palabra. Yo estoy bien. Algo pasa cuando dices: oh, pues yo me he visto así, yo oro así. No, que nadie me diga cuándo tengo que ayunar, que nadie me diga cuánto tengo que leer. No, algo está pasando ahí. Hay un corazón orgulloso, hermano. No me digas nada, papá, nomás dame lo que es para mí. Y muchas veces somos así nosotros. Aunque a mí nadie me diga nada, nomás que me den el privilegio, yo nomás quiero hacer esto y ya. Quiero estar ahí, y hablaba con los ministros, quiero estar aquí atrasito nomás, escondido en el teclado,
y no quiero predicar, y no quiero ministrar, no quiero dirigir. Nomás aquí quiero estar. No, hermano. Cuando ya eso es ya tener orgullo. No, aquí nadie me va a mover. Los fariseos se sentían y tenían esa necesidad de mirar de que ellos eran mejor que otros. Y es por eso que Dios humilla al fariseo, humilla al que quiere ser más, humilla porque Dios es un Dios celoso y Dios se merece la gloria. Dios no le va a dar la gloria al hombre, hermano. Dios va a ser exaltado. Amén. Si usted no lo exalta, usted no le alaba. Si usted no dice gloria a Dios, hermano, ahorita las sillas van a empezar a aplaudir, van a empezar a hablar y van a decir gloria a Dios. Porque para Él, para Dios es la gloria y la honra. Y es por eso que Él humilla al soberbio. Él humilla al que quiere ser más. El que quiera sentirse más grande, Él lo va a humillar. Y si se quiere sentir más grande, ¿qué dice la palabra de Dios? Que sea servidor de todos. De todos, no nomás de unos. Y seguimos leyendo. Entonces esto le pasó a este hijo. Ya había como que algo. Yo ya me sentía mejor. Papá, dame lo que es mío y ahí nos vemos. Pero ¿qué pasó? A los pocos días empezó a malgastar lo que Dios ya había tenido. Dios le tenía guardado esa herencia, esa bendición. Mas él sintió que él podía ser mejor. Ya no necesito de ti. No necesito de tu gracia, papá. No necesito de estar ahí a la par contigo y aquí estoy bien al lado. Los fariseos igual no necesitaban de la gracia de Dios. No, ellos querían aparentar algo. Igual este muchacho sentía que podía solo. Uri, no vas a poder solo. Necesitas de Dios, bro. Amén. Vamos a decir, no, que nosotros somos fuertes, yo soy inteligente, estoy joven. Cuidado, hermano, porque Dios humilla. Lo que tiene para nosotros Dios es algo hermoso, porque Dios es un caballero. Y ahí le dice, su padre le dice, ten, mijo, no quieres estar conmigo, pues ve, toma tu decisión. Ese es el libre albedrío. Dios nos da esa decisión de tomar su bendición, su salvación y estar con Él en la eternidad, o de rechazarla también. Así es nuestro Dios. Y este papá igual. Nadie forzó a nadie de estar aquí en esta tarde. Y seguimos leyendo y dice, lo hubo malgastado. El 15 dice, y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense, pero no le daba. A veces tenemos que tocar fondo. Tenemos que estar en lo más sucio. Tiene que pasar algo bien grave para decir, Señor. Y como que empiezas a decir, ¿qué he hecho? Empieza tu mente y tu corazón te empiezan a... Tú deseas algo pero Dios no te va a dar nada. Y este muchacho deseaba tan siquiera lo mínimo ahí de lo que estaban comiendo los cerdos, imagínense. Y nadie le daba nada. Pero es lo que pasa cuando hay un corazón orgullecido. Sientes que estás en lo bien, sientes que estás haciendo lo mejor. Porque para el hombre, no. Que me mire el pastor que vengo a evangelizar. Que me mire el pastor que yo vengo temprano y esto. Ahorita va a ir entrando el pastor, voy a empezar a orar. Hermano, Dios no se agrada de eso. Hermano, eso hágalo en su casa. Ore, hermano. Ayune ahí. Ahí si dice su palabra,
ahí en su aposento alto, ahí háganlo en lo secreto. Y que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público, dice su palabra. Lo que oras ahí en tu recámara, hermano, el Señor te va a bendecir en lo público. Te va a enaltecer, te va a poner en un lugar. Pero al orgulloso, al que se quiere sentir más, al que piensa que ya lo tiene todo, a ese no. Porque solamente Dios quiere la gloria. No es que quiera, es que es de Él. Amén. Y el 17 dice este joven, esta parábola dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores hay en la casa de mi papá? Y tienen abundancia de pan, tienen hasta más cosas que yo tengo hoy en este momento. Y yo aquí perezco de hambre. Ahí es cuando empezó a reaccionar: ¿qué he hecho? Si mi papá tiene allá jornaleros, trabajadores, y son más bendecidos que yo en este momento, ¿qué he hecho? Se volvió en sí, empezó a reaccionar y empezó a decir: Señor, mi papá tiene allá ganado, tiene sus trabajadores y aún tienen más cosas que yo. Y es lo bonito de lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Redarguye y empieza a hablar a nuestras vidas y empezamos a decir: sí, estamos mal. No dependo de mi trabajo, no dependo del hombre. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial. Cuánto más nuestro Padre Celestial. Dios nos quiere bendecir, hermano, pero también no quiere que haya orgullo en nuestra vida. Porque cuando viene ese orgullo no sabemos cómo guardar esa bendición. Este joven no supo cómo. Él se las pidió a su papá: dame lo que es para mí, dámelas porque yo ya me voy. Había soberbia, había orgullo. Él quería hacer lo que él quería aparentar otra cosa. Ya lo miramos como los fariseos, que muchas veces aparentan y Dios nos agrada de eso. Dios nos agrada de aparentar que somos cristianitos, pero ya en la casa, vean, y leemos la Biblia. Estamos ahí en Netflix, en Facebook, ahí en el PlayStation o Xbox. No, pero queremos venir aquí a tocar y que el Espíritu de Dios descienda. Y pensamos que nosotros estamos bien. No, Señor, dame lo que es para mí. Y pues yo haciendo lo mío y tú haciendo lo tuyo, y vamos a darle así. Pero así no trabaja. Le tenemos que dar ese lugar a Dios. Le tenemos que dar la gloria, la honra a nuestro Dios. Y dice este joven: me levantaré, dice el 18, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra, dice, el cielo y contra ti. Se levantó. O sea que es decisión de nosotros. Si queremos vivir una vida que sea aparentosa, que nomás nos vestimos bonitos, que nomás venimos a la iglesia a orar, pero en la casa no. Es nuestra decisión, hermano. Aquí el joven dice: me levantaré e iré. Tomó esa decisión y dijo: yo voy a ir con mi padre y le voy a decir: Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y allí, ¿qué empezó a hacer él? Se empezó a humillar delante de Dios. Fíjese lo que pasa cuando uno se humilla. Entonces empiezas a reconocer. Y si miramos la parábola de anterior del fariseo y el publicano reconoció:
que él necesitaba de Dios, que él no era digno de estar en la presencia de Dios, y él estaba a lo lejos, y dice la palabra de Dios que él ni alzaba la mirada, sino que él nomás decía: sé propicio a mí, ten misericordia de mí, Señor, que tu ira no descienda en mí. Es lo que dice en otras palabras, en otras traducciones, que tu ira, Señor, sé propicio a mí. Y se cumple esa palabra: el que se humilla, Dios lo exalta. Y aquí el muchacho reconoció de que él necesitaba tomar esa decisión y ir: Señor, he pecado. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero es muy importante, hermano, que aprendamos donde dice el 18: me levantaré e iré. No dice que Dios le dijo: levántate, sino que él, entre su angustia, él reconoció que necesitaba de Dios, de su Padre, y dijo: me levantaré de aquí. Me levantaré de aquí, porque yo sé que si yo regreso con mi papá me va a perdonar y él me va a recibir. Me regresaré con él porque necesito de él. Entonces, hermano, se cumple eso, lo que dice, que el que se humilla, Dios le exalta. Y ahí miramos en esta parábola cuando él empieza a decir: yo no soy digno. Igualito lo que dice el publicano, nomás que él dice: sea propicio a mí, pecador, porque él no se sentía digno. Y este joven lo dice en otras palabras: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y se movió en misericordia, dice la palabra de Dios, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Levantándose, hermanos, vino a su padre. El joven reconoció, pero antes de eso él se tuvo que humillar. Él tuvo que reconocer: Señor, él reconoció de lo que él había hecho, esa decisión que él tomó de depender de en sí mismo y no en la gracia de Dios. Ahí es donde él falló. Y muchas veces hoy en día, hermanos, es verdad, dependemos más de lo que nosotros podemos hacer que de la gracia de Dios nos puede hacer nuestra vida. Dependemos y no, tengo que ir a trabajar, no puedo ir al servicio porque yo necesito trabajar, no puedo ir a las vigilias porque necesito trabajar, necesito el trabajo, necesito ir acá, necesito esto. Y entonces dependemos de lo que nosotros podemos dar, y ya no dependemos de gracia. Pero su palabra de Dios nos enseña, creo que lo dije anteriormente: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial. Usted piensa que Dios no le puede proveer tiempo para venir a la iglesia, que no le puede proveer un buen trabajo, un buen schedule para estar aquí en los servicios. Si empiezas a depender de la gracia de Dios, Dios va a abrir los cielos para ti, hermano. Dios va a abrir esa bendición. ¿Para qué? Para que le honres, porque ya estás reconociendo: Señor, yo no soy digno, Señor, yo no soy nadie, pero necesito de ti, necesito de tu gracia, necesito que me guíes, Señor, ayúdame. Y el Señor hace algo, hermanos, créalo. Lo he visto en mi vida, lo he visto en otras vidas. Dios es un Dios vivo, hermanos, un Dios que se mueve. Hermano, no se quede callado, háblale. Porque lo que leemos al siguiente, hermanos, de que Dios nos da esta bonita parábola, pero dice que el Padre, en otras palabras, nuestro Padre Celestial, siempre está con los brazos abiertos.
Siempre está ahí. Dice que miró al joven de lejos, a su hijo, y dice que corrió. Y entendí dos cosas: que nuestro Padre siempre está así con sus brazos abiertos, pero el que siempre toma la iniciativa para ir y a buscarnos, para ir ahí donde estás. Ahí el Señor te va a buscar. Si de lo más vil, si de lo más sucio, el Señor nos ha recogido, hermanos, donde nadie nos quería dar la mano, donde nadie nos quería ayudar, donde te menospreciaban, donde te apuntaban y te señalaban, de ahí nos recogió el Señor. Si yo fuera usted, alababa al Señor en esta tarde, hermano, porque reconocemos que nosotros no somos dignos, que necesitamos de la gracia de Dios, que necesitamos de su perdón. Y qué lindo es Dios, porque Él siempre está dispuesto. Por eso es que Dios no es como nosotros, porque nosotros muchas veces tenemos límites. No, hoy no quiero ir a la iglesia. Imagínese si nuestro Dios fuera así: hoy no, mi hijo, hoy no te voy a bendecir. Hoy no, porque hoy no estoy trabajando, no estoy bendiciendo a nadie. Pero Dios es un Dios fiel, hermano. Dios cumple su palabra, no es como el hombre. Y este joven, imagínese, hermano, qué felicidad besar a su papá. Su papá abrazándola ahí bien fuerte al niño. Imagino que lo miró su papá como un niño, porque aunque sea grande, ¿verdad? Pero a sus niños, a sus hijos los miran como niños. Mi mamá aún me dice: ay, mi niño. Y ya estoy bien grande, pero las mamás son así. ¿Usted piensa que nuestro Padre Celestial no nos quiere abrazar así? ¿No te quiere bendecir así? Hay que quitarnos ese orgullo, hermano. Hay que quitarnos esa apariencia de que tal vez dices: oh, aquí nomás vienes y oras en la iglesia, en el templo, pero en tu hogar no haces nada de eso. Hoy es un día que puedes dar ese cambio, pedirle ayuda a nuestro Dios, y Dios está dispuesto. Así como este joven miró y fue y miró a su papá, y su papá ya estaba esperándolo y corrió su padre. Dios está dispuesto. Hoy está dispuesto nuestro Dios. Qué bueno nuestro Dios, porque el que se humilla, hermano, el que se humilla será enaltecido. Y también dice otra porción en su palabra que un corazón contrito y humillado jamás lo va a rechazar nuestro Dios. Jamás. Un corazón humillado, hermano. Es muy importante que entendamos que nuestro corazón tiene que ser eso, humildad en eso, en el corazón. Porque cuando Jehová le dijo a Samuel que vaya a ungir al rey, al próximo rey de Israel, le dijo a Samuel: no mire su parecer. ¿Sabe por qué? Porque era un niño, era un joven. Él no tenía las mejores vestimentas, era un pastor, dice la palabra de Dios. No mire su parecer, dice Jehová, porque yo miro el corazón. Es muy importante que nuestro corazón, hermanos, sea humilde, se quebrante delante de la presencia de Dios. Es muy importante, porque ya cuando pasa eso, ¿qué pasó con el rey David? Que tenía un corazón conforme a nuestro Dios. Él hizo grandes cosas. Él no era un hombre soberbio, orgulloso, que aparentaba ser el rey. Oh, yo soy más que... No. Y aún enseñó a sus hijos, a Salomón. Y él si no estoy mal, pero sé que está en la Biblia, dice que aún Salomón, teniendo todo lo que tenía, no se vestía con el mejor linaje.
había humildad. Ellos reconocían de que no era lo todo tener cosas materiales, aparentar, sino que era mejor depender de Dios, de su gracia. ¿Qué dijo Salomón? Que prefieres sabiduría en vez de riqueza, en vez de lo material, en vez de algo temporal que le iba a satisfacer. No quiso eso. Sabiduría quiero yo. Eso es depender de Dios. Hermano, dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si lo quiere apuntar, está en Santiago 4:6. Él da gracia a los humildes, a los que se humillan delante de su presencia. Dios va a dar la gracia, va a añadir esa gracia. Y otro proverbio dice: y vas a hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Por eso es muy importante de depender en Dios. Cuando ya dependemos de nuestras propias fuerzas y sabemos, como este joven: dame lo que es mío, porque ya no necesito de ti, papá. Entonces nosotros, hermano, a su tiempo Dios nos va a humillar. Y porque Dios nos ama, Él nos corrige. Porque Dios nos ama, Él nos tiene y causa algo para que nosotros vuelvamos a Él. Y es por eso que Dios siempre está ahí dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer para finalizar, hermanos, Primera de Pedro. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Jesús, hermano. Primera de Pedro 5. Y vamos a leer el 5, hermanos. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. Y el 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, hermano. El tiempo de Dios es perfecto. No trates de hacerlo por tu voluntad, por tus fuerzas, porque vas a fracasar. Vas a fallar, te vas a cansar, vas a fatigar. Pero más los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, como las águilas, hermano, dice su palabra. Y aquí hay puras águilas. Yo le decía al pastor: ¿sí o no, pastor? Puras águilas hay aquí, hermanos, que van a volar en lo alto. No, tal vez unas están enjauladas, le decía, pero van a salir, hermanos. Van a levantar sus alas y vámonos. Y van a predicar allá en Ecuador, ¿sí o no, hermana? Allá en California, en Chicago, en Texas, ahí donde Dios nos manda, hermanos. Vamos a levantar nuestras alas porque vamos a aprender a depender de Dios. Y no le vamos a decir: Señor, dame lo que es mío. No, Señor, dependemos de ti y de tu gracia. Amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Que Dios nos ayude a tener un corazón sincero delante de Él. Un corazón contrito y humillado. Un corazón quebrantado delante de nuestro Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Hermano, Él te va a exaltar. El Señor no se queda con nada, hermano. Si tú le das el lugar a Dios, Dios te va a exaltar. Si tú te humillas delante de Dios y dices: Señor, yo necesito de ti, Dios te va a ayudar. Pero si quieres sentirte así, con esa soberbia, con ese orgullo, y quieres estar siempre: no, yo necesito de Dios. Está bien, hermano,
Porque Dios no fuerza a nadie. Pero Dios, hermano, a su tiempo te va a exaltar. Bendito Padre Celestial. Señor, así como decía este joven, yo no soy digno, Señor, de estar en tu presencia, ni alzar los ojos ante ti, oh Señor. ¿Quién soy yo para que me llames tu hijo? Pero a ti te ha placido, Señor, estar en esta tarde con nosotros. Te ha placido, Señor, estar aquí, oh Dios mío, teniéndonos reunidos y escuchar tu hermosa palabra. Y escuchar que tú no fuerzas a nadie. Escuchar, oh Dios mío, que tú siempre estás al pendiente, que tú siempre estás esperándonos. Aquí estamos, Señor, pidiéndote